hoy lo que vamos a ver es que Dios está buscando héroes. El asunto es que están aquí. Los que están delante de mí son los héroes, pero algunos ni siquiera se han dado cuenta. ¿Qué es un héroe? Un héroe es aquel que hace hazañas, que logra metas, objetivos. Un héroe es aquel que ha alcanzado ciertos éxitos a favor de una familia, de un pueblo o de una nación. Entonces, estas personas son los que hacen algo. Y la Escritura me dice de los héroes de la fe que hicieron algo y lo alcanzaron porque le creyeron a Dios. Yo no puedo creer en Dios si no me habla, pero para eso tenemos la Escritura, para que nos siga hablando. Porque aunque no creas, estás escuchando a Dios. No el burrito que está aquí, porque cuando entró en Jerusalén el Señor Jesucristo triunfante, le aplaudían y el burrito iba haciéndole así. No, era el Señor, no el burrito. Entonces, Dios es el especialista en hacer héroes, pero están aquí porque algunos ni siquiera se han dado cuenta del potencial que hay dentro de ustedes. Creen en el Señor Jesús, pero no han hecho nada, no lo han logrado. Y hay quienes hicieron cosas y se durmieron en los laureles porque dejaron de hacerlo. Pero hoy Dios quiere activarnos, a todos, desde el pastor hasta los bebés. Amén. Ahora, hay 3 características que vamos a ver el día de hoy. 3 características de los héroes. Primero es valentía. Segundo es obediencia. Y tercero es pacto. Dios le dice a Josué 3 veces, 2 directamente le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le tiene que repetir 3 veces esfuérzate y sé valiente? Porque nosotros estamos en la carne y cuando estamos en la carne se nos hace bien difícil. Hay oposición, hay retos. Entonces los retos te quieren doblar, pero el Señor sigue diciendo esfuérzate y sé valiente. Porque los Josués están en este lugar. La tercera vez se lo dijo el Señor a través del pueblo. Le dice, te vamos a seguir, te vamos a tomar como líder, solamente te pedimos una cosa, esfuérzate y sé valiente. Entonces, los héroes de la fe son aquellos que se enfocaron no en lo natural, sino en lo espiritual. Cuando uno se enfoca en lo espiritual, los resultados es en lo natural. Hebreos capítulo 12. Del versículo 22 al 29, solamente vamos a leer el 28. Dice, no se han acercado al monte donde Dios le dio las leyes a Abraham, sino que se han acercado al monte espiritual, a Monte Sión, congregación de los primogénitos, a la ciudad de Dios celestial. Entonces, ahí me está diciendo que hay un monte físico y un monte espiritual. Entonces dice Dios, la gente quiere buscarme en un monte físico, pero yo les estoy diciendo a ustedes, se han acercado al monte espiritual. Y si usted se ha acercado a lo espiritual, mire lo que dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ok. ¿Qué es lo que recibieron? ¿Cómo es el reino? Dice Dios en estos versículos que va a sacudir todo. Ni siquiera el terremoto más grande que ha habido va a llegarle a los talones a este sacudimiento. Porque dice Dios que va a sacudir lo terrenal y lo espiritual.
Pero dice que si ustedes se han acercado a Monte Sión, dice que eso es celestial. Entonces quiero decirles que todo va a ser sacudido. Todo, 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 menos el reino inconmovible. Hay hijos de Dios que se han mantenido en lo natural, se va a mover, les recomiendo, ponga atención, no se quede allí. Hay hijos que se quedan en lo espiritual, está bien, es muy bueno, pero no se quede allí. Yo lo que les recomiendo es que se meta a lo celestial. Y les voy a decir cómo. Porque se está buscando héroes y los héroes son aquellos que han decidido entrar a lo celestial. ¿Amén? Ok. Entonces, lo primero que se requiere es valentía. Y veamos, por favor, cómo el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Y vamos a leer Mateo capítulo 6. El versículo 10 y versículo 13. El versículo 3 dice, el versículo 10 dice, venga tu reino. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Cómo debemos de orar? A ver, iglesia, ¿cómo dice? Ok, gracias. Perdónenme. Pero necesitamos reconectarnos con el cielo y le aseguro que su vida va a ser transformada. Dice que si nosotros le decimos, venga tu reino y que se haga su voluntad, no la mía, no la suya, que se haga la voluntad de Dios, yo tengo que decirle, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Fíjese bien lo que dice la palabra, así como en el cielo, aquí en la tierra. Yo le dije que hay dos montes, un terrenal, un espiritual. Me está diciendo que hay dos partes y que Dios quiere que así como se hace la voluntad en los cielos, también quiere que se haga aquí en la tierra. ¿En dónde? En tu familia, en tu trabajo, en tu reunión. Entonces, el Señor Jesucristo me está diciendo, así van a orar, pero luego me da algunas indicaciones más específicas. Y leamos el versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Póngame mucha atención porque aquí está la clave del éxito de tu vida. Ponga mucha atención porque estas son indicaciones de Jesús, el Salvador, Dios, el que quiere manifestarse en tu vida. Dice que tú debes de orar, pero aquí me está diciendo que la fuente del reino, poder y gloria es Dios mismo. Me está diciendo de reino. ¿Qué es el reino? El reino es autoridad, gobierno, leyes, estatutos. El reino de Dios tiene una constitución. No puedes hacer lo que quieras. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, hay cambio de gobierno. Si hay un cambio de gobierno, entonces vamos a entender cómo va a funcionar ese gobierno en tu vida. Si tú oras de esta manera, va a cambiar todo en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en todo. Entonces Dios desea que le entendamos porque Él es rey de reyes. Y cada reino tiene su rey, pero este es el reino de los cielos que quiere venir, que se quiere manifestar en lo natural. ¿Estamos ahí? Entonces una cosa es reino que me habla de autoridad, pero luego me habla de poder. No es lo mismo poder que autoridad. Autoridad es una persona que tiene una designación, un puesto
para gobernar, cuidar. El poder es la capacidad de realizar la misión esa. En mi casa, pago la luz. Yo tengo autoridad de poner focos o no, quitarlos o de poner un montón. Yo gobierno, yo tengo una misión de que no esté descuidada mi casa. Pero a veces mi nieto llega y la prende. ¿Quién de ustedes tiene hijos que le prenden las luces y todo se quedó prendido y dijo, ¿por qué no la apagas toda? Pues si la apagaras tú, pues déjala prendida. ¿Qué no dicen así los papás? Entonces, tienen poder de prenderle o de apagarle, ese es un poder. Quiero decirles que puede haber poder sin autoridad. Cuando hay poder sin autoridad es una hechicería. Hay gente que recibió poder de Dios, pero no se quiere someter a las reglas de Dios. El rey Saúl le dijo, Dios mismo, el rey ungido por el Espíritu Santo, había profetizado, pero no hacía caso. Ya estaba en el puesto, no hacía caso. Y entonces viene el profeta y le dice, como pecado de adivinación es tu rebelión y como ídolos e idolatría es tu obstinación. Él era rebelde y obstinado, igual a hechicero o a idólatra también. ¿Por qué? Si era un siervo, porque él quería poder, pero no reino, el gobierno de Dios. Entonces es peligroso esto. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 21, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor. Y yo les voy a decir, ni los conozco. Que en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no sanamos enfermos. Dijo, no los conozco. Tenían poder, pero no estaban bajo el reino, el gobierno. La tercera cosa que estaba diciéndome el Señor Jesús en la oración es que de Él es la gloria. La gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Quiero decirles, aquí está Dios. Pero a veces no son portadores de la presencia. A veces no portamos la presencia de Dios. Sí creemos, predicamos, oramos, hacemos y vemos manifestaciones de misericordia de Dios, se sana gente, pero no portamos la presencia. ¿Por qué? Porque somos cristianos, sí somos cristianos, somos salvos, pero la presencia no está. Y tengo versículos para decir que no todos son portadores siendo cristianos. Jesús dijo que iba a estar conmigo todos los días. Sí, pero también Jesús dijo en Apocalipsis, si me invitan yo entro. Pues quiere decir que lo sacaron. Entonces el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba la presencia de Dios, la nube, la columna de fuego, el maná, el agua, lo seguía para todos lados. Estaba la manifestación de la gloria de Dios y ellos no lo conocieron. Y hoy está aquí Dios, pero hoy le he pedido que nos ayude a conocerlo más. Para que aquel día que llegue, que nos presentemos delante de Él, dice, no, si te conozco, ¿cómo no? Si me agarraste la onda, véngase para acá. ¿Por qué? Porque se acercaron al reino inconmovible, al reino de Dios. Por eso, ¿cómo me puedo acercar? Orando, diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Por eso oramos diciendo, tuyo, tuyo, de ti viene el reino, el poder y la gloria. Amén. Entonces, esas son cosas importantes que se requiere valentía. Tienes que ser valiente. Es que se burlan porque si dicen que soy cristiano y que no sé qué. Que se burle quien se burle, pero tú tienes que ser valiente. Es que si no funciona, es que tienes que ser valiente. Es que me dijeron, que te diga quien te diga. Tienes que ser valiente y tienes que volver a depender de Dios. Amén. Hay tres características de Dios, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Todo lo puede, en todo lado está y todo lo sabe.
Y tenemos que saber que podemos ser portadores de la presencia de Dios. Que me he encontrado personas que no respetan la presencia de Dios. Aquí se portan padre, pero un día venía a la iglesia para predicar y estaba el semáforo en amarillo y me frené. Y atrás de mí vino alguien también que venía a la iglesia y me empezó a pitar, pero feo. Y me dijo unas cosas, que era una canción de allá por el 10 de mayo. Y se me puso, yo estaba en medio porque eran los 3 carriles, y se puso así y que me va viendo y se escondió abajo del asiento. Así como, le dije, ¿qué le pasó? O sea, yo no me pasé, pero él sí, porque ya le dio pena. Y saben que ni siquiera se vino a la iglesia porque le dio mucha pena. Pero hay gente que tiene doble vida. Doble vida. Y hoy es el día de limpieza de esta iglesia. Amén. Porque Dios quiere que le digas, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí, porque sí nos vamos a meter al reino de Dios. ¿Estamos listos? Ok. Ahora, podemos tener autoridad y poder y no estar la presencia de Dios. Tienen que estar las 3 cosas: reino, poder y autoridad. Amén. Son diferentes. Ahora, segunda cosa que requiere un héroe, aparte de valentía, necesita obediencia. Y vamos a leer Lucas capítulo 9. Déjeme le digo qué está pasando en Lucas capítulo 9. Jesús ya trabajó en Galilea, ahora se dirige a Jerusalén. Va a Jerusalén porque va a terminar el trabajo que vino a hacer. Pero dice, el capítulo 9, versículo 1, dice que Jesús reunió a sus discípulos y les dio algo. ¿A quién le dio? A los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12 discípulos. Él les dio poder. ¿Por qué? ¿De dónde viene el poder? De Él. No solamente les dio poder, les dio autoridad. No solamente les dio poder y autoridad, les dio indicaciones. Esto me indica que se requiere obediencia, porque puedes tener poder y autoridad y no la presencia por falta de obediencia. La llave aquí es obediencia. Si es obediencia, ya la hiciste porque vas a lograr cosas que no podías antes. Entonces me está diciendo que les dio poder, autoridad ¿sobre qué? Sobre lo espiritual y ¿sobre qué más? Sobre lo natural, sobre enfermedades y sobre demonios. Mis hermanos, póngame atención, esto no se trata de ningún juego, no es ningún club social. Algunos de ustedes me han platicado de problemas espirituales muy graves, cosas que suceden. El diablo hace su show para asustarte. Y hace cosas en casas de cristianos porque no le has entendido a Dios. Hoy yo voy a decirles cómo poder levantarse con poder, con reino y autoridad. Me está diciendo que reunió a los discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Sanar y echar fuera demonios. O sea, autoridad sobre demonios. Quiere decir que tú no tienes que andarte peleando con los demonios, ni andando haciendo de que vamos todos a hacer una guerra espiritual. Porque, mis hermanos, si tú eres un discípulo, te va a dar poder para que te obedezcan. Los demonios te obedecen. Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ok, ahí va la obediencia.
Les dio poder, autoridad y les dijo que hicieran algo. ¿Qué iban a hacer? A predicar. ¿Qué iban a predicar? Ponga atención. Iban a predicar el reino. ¿Me recuerdan qué es el reino? El reino es autoridad, un gobierno. No puedes hacer lo que se te pega la gana. Y Dios ha dado una estructura a la iglesia para poder movernos en el reino. La iglesia no es el reino. Pero sí puedes pertenecer al reino. ¿Estamos? Ahora, dice que los envió a predicar el reino. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Cuándo? Se les dio poder y autoridad. Versículo 3. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llaves, ¿ni qué? ¿Por qué dije llaves? Ni llevéis. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí y de ahí salir. Por favor, mis hermanos, vean esto que dice Jesús. Por favor. Dice: vayan y prediquen el reino. ¿Cómo se va a mover el reino? ¿En dónde se va a mover el reino? ¿En dónde? Ahí dice: en las casas donde los reciben, donde son bien recibidos. Quiere decir que el reino de Dios debe de ser en mi casa, en la tuya y en las reuniones de hogar. Porque los discípulos van a las reuniones de hogar. Y donde hay una reunión de hogar, se tiene que establecer el reino. ¿Qué deben de predicar en el reino? ¿O qué deben de predicar en las reuniones? ¿Cómo? No. Van a predicar el reino con la palabra. ¿Estamos ahí? Siguiente versículo. Y donde quiera que no los reciban, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Versículo siguiente. Y salieron. ¿Quiénes salieron? Los 12 discípulos. Y dice: pasaban por todas las aldeas. ¿Llegaron a las casas? No sé, pero ahí no dice que llegaron a las casas. Anunciando, ¿qué anunciaban? El evangelio. Y sanando por todas partes. Miren, mi hermano, ellos se fueron y Jesús les dijo algo, que fueran obedientes. Les dijo: vayan y prediquen el reino. Pero ellos fueron y anunciaron el reino, el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, pero no es el reino. Nosotros nos podemos pasar dando buenas noticias, las promesas de Dios, el ABC de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si no veo el reino, no tomo las promesas, porque el reino es lo que me ordena, lo que me va a formar. Entonces hay gente que porque no reciben las palabras del reino, no son formadas y tienen un desorden en su vida. Entonces lo que Dios desea es que yo predique del reino. Evangelizar, sí, está bien. ¿Es importante el evangelio? Sí, no estoy menospreciando. Pero ¿qué es evangelio y qué es reino? El evangelio es la invitación a que te metas al reino. No todos están en el reino. Pero sí todos podemos recibir el evangelio. Y a través del evangelio podemos sanar y podemos ser libres de una opresión. Porque ahí fueron libres de una opresión. Entonces, yo sigo leyendo y no veo que Jesús se puso tan contento porque no le obedecieron al pie de la letra. Pero luego me encuentro con el capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De que Jesús envió a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad y les dijo que fueran a predicar el reino. Pero ellos proclamaban el evangelio. ¿Es bueno el evangelio? Sí, claro. Son buenas noticias para nosotros. Me habla de la obra de Jesús, pero no de mi obra.
el reino me va a ayudar ahora a testificar de mi obra por lo que yo he creído. Entonces dice, después de estas cosas, de haber mandado a los 12, designó el Señor también a otros 70. ¿De dónde agarró los 70? De las casas en donde fueron, o se supone que habían ido los discípulos. A quien les envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad, y lugar en donde él habría de ir. Entonces Jesús dijo, bueno, ya mandé a los 12, les di una orden, está bien que prediquen el evangelio, pero yo les dije que predicaran el reino, que es el gobierno. ¿Cómo funciona? No solamente las bonitas promesas, no, ¿cómo funcionan para que se metan? Se requiere valentía y se requiere obediencia. Entonces agarró a 70 y los mandó de dos en dos. Versículo siguiente. Y dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe más obreros. Entonces les dice, pónganse a orar. ¿Por qué? Porque ustedes se han acercado al monte, a la ciudad de Dios, a la celestial, en donde yo les estoy dando poder y autoridad para que vayan y prediquen lo que están viviendo. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Ahora vamos a leer el versículo 8 y 9. En cualquier ciudad donde entren, yo reciban, comer todo lo que les pongan delante menos menudo. Sí, porque pues también hay que interpretar bien, ¿verdad? No, porque sí, ya me tocó. Y dice, sanando a los enfermos, que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué les pidió a los 70? Sanar enfermos y que compartan que se ha acercado el reino de Dios. Les enseñaron sobre el reino. Jesús solamente habló 2 veces en los evangelios de la iglesia y 159 sobre el reino. Le dio más importancia a la palabra reino que iglesia. El hombre hizo sus iglesias con denominaciones y se han peleado todo el tiempo. Y nosotros, aunque la iglesia la describen de Hechos en adelante, es el cuerpo de Cristo, pero realmente tenemos que entrar al reino. ¿Ok? Entonces mandó a 70 de dos en dos a las casas y les predicaban el reino. Sanaban enfermos y echaban fuera demonios. Versículo 19 en adelante dice que cuando ellos regresaron y fueron a darle el reporte a Jesús, Jesús se regocijó. Pero esa palabra regocijarse, ¿cómo creen que es que no es una sonrisa? ¡Ay, qué buena onda! No, regocijarse es que dijo Jesús 5 más 5, yes. Dijo que brincó de contento. Eso es lo que quiere decir la palabra regocijar. Jesús dijo, me agarraron la onda. Allí los de Monte Sión en Saltillo me agarraron la onda. Los de McAllen, los de Dolores Hidalgo, los de Nuevo Laredo, los de San José de los Cabos, me agarraron la onda. Entonces él se puso tan contento. No sucedió con los 12, sucedió con los 70, porque ellos sí fueron a hablar del reino. Pero luego dice, hasta los demonios se me sujetan. Si tú no sabes el potencial que hay dentro de ti, que por causa de la obediencia los demonios se sujetan, no nada más que tengas autoridad. Y entonces dice, no se gocen por eso, muchachos, gócense, porque en los cielos
está escrito su nombre. Entonces, ¿dónde se va a escribir los cielos? ¿En dónde se va a escribir tu nombre? En los cielos. ¿Por qué? Por causa de la obediencia. Porque la obediencia te mete al reino. Te metes al reino, te metes. Es que puedes estar evangelizado en una iglesia, pero Dios no nos mandó a evangelizar, sino a predicar. Sí, está bien, llevemos el evangelio, son las buenas nuevas. Si hablemos las promesas, está completo el evangelio. Pero para formar el carácter en la gente hay que hablar del reino. Te vuelvo a decir, el evangelio es la invitación, pero el reino es la formación. Amén. ¿Estamos aquí? Ok. Luego dice el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué lo destronó? ¿A quién destronó a Satanás? La obediencia de los 70. ¿Qué quiere decir eso? Que los 12 discípulos estaban en un entrenamiento, pero ellos tenían autoridad y lo sacaban. Y hay gente que sana o que son liberados de opresiones porque se les ha compartido el evangelio. Pero por la falta de formación se vuelven a enfermar y se vuelven a oprimir. Hay gente que sale de los problemas y porque no tiene el carácter suficiente, no han sido héroes con valentía, con obediencia y con pacto, se vuelven a meter en el mismo rollo. Gente que sale, Dios se manifiesta y salen con poder porque se les evangelizó y vuelven otra vez a lo mismo. Pero si se les predica el reino, se dejan formar. Y Jesús formó discípulos. Y una vez que los formó, les dio poder, autoridad y les dijo: prediquen el reino. ¿Estamos aquí? Dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Quiere decir que no va a volver por tu predicación. Más el problema si es que predicas el reino. ¿Qué es el reino? El gobierno de Dios, la autoridad. Y Dios le dio una visión a esta iglesia. Esa visión es para formar. Pero hay personas en esta iglesia que están aisladas, se sienten solas, no atendidas, porque no están en una reunión de hogar. Entonces Jesús le dijo, vayan y prediquen el reino. ¿A dónde? A las casas. No, a las plazas van a evangelizar. A las casas, a las plazas y a las calles se evangeliza. A las casas se predica el reino. Entonces, lo que quiero decirles es que en esta iglesia hay un montón de reuniones de hogar en donde deberíamos de estar cubiertos todos, pero hay gente que me he encontrado que no va a las reuniones. Gente que viene los domingos y qué padre, está bien, pero no vas a ser formado en los domingos. No conocemos a fondo tu vida y tú tienes que estar en una reunión donde se te cuida, se te enseña la visión, se te lleva a cierto punto hasta que tú te conviertes en un héroe de tu familia y de un héroe de otros que ni conoces. Dios está fabricando héroes, pero aquellos que le obedecen. ¿Por qué? Porque te quiere dar autoridad en lo espiritual y en lo natural, con demonios y en enfermedades. Dios te quiere dar dominio. Para eso tienes que decirle: Señor, venga a tu reino y se haga aquí tu voluntad, así como en el cielo, aquí en mi casa, en mi reunión, en mi trabajo, en esta iglesia. Pero entendiendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria. 3 cosas que no deben de faltar en nuestra vida: autoridad, poder y presencia. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. La tercera cosa que requiere un héroe, aparte de valentía y obediencia, es pacto.
un pacto. El pacto te hace permanecer. El Señor habló a través de Pablo diciendo: es necesario que a través de varias tribulaciones entremos al reino. Quiere decir que hay oposición, pero esto solamente se necesita valentía y obediencia. Pero cuando tú haces un pacto, es un compromiso. Lo que pasa es que no somos tan comprometidos ni con el tiempo, ni con personas, ni con hace frío, hace calor, trabajé mucho, no tengo tiempo. Y decimos que Dios es lo más importante para nosotros. Pero siempre que hay excusas, quiere decir que no opero en el reino. Es que me quedo sin energía. Pero si te metes al reino, salía de mi trabajo agotadísimo, pero cuando llegaba a la reunión venía el Espíritu Santo, me llenaba de fuerza y me daba palabras y sucedían milagros. ¿Por qué? Porque me comprometí con Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, escribe Juan lo que ha de suceder dentro de poco. Dice: yo veía que ustedes vencían al diablo. ¿Cómo lo vencen? Y ellos le han vencido por medio de... A ver, todos por favor lean. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? La palabra. Ok. 3 cosas que debe de haber en nosotros. La sangre del cordero es pacto. Es la sangre de Jesús, no solamente la que nos limpió de maldad, la que te dio vida nueva. Es por la sangre de Jesús que dijo: este es el nuevo pacto. Es un compromiso que yo hago con ustedes si ustedes lo hacen conmigo. Si hacen un compromiso, yo voy a permanecer fiel y yo quiero que tú permanezcas fiel. ¿Qué vienen problemas? Mantente fiel. Y entonces luego dice por la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra? La palabra de tu testimonio. No está hablando de la palabra que compartimos. Es la palabra tuya, la de tu testimonio, la que Dios te ha dado a ti. Es la palabra que sale de: sí, Señor, lo que tú has hecho en mi vida, qué impresionante. Empiezas a testificar, empiezas a hablar de lo que Dios es para ti. Y el diablo no resiste eso. Pero también menospreciar tu vida hasta la muerte es que es más importante lo del reino que lo tuyo. Es que no tengo tiempo. Entonces no tienes tiempo o no estás en el reino. Es que no sé hablar. Pues yo tampoco. Y aprendí un poquito, porque antes tartamudeaba. Pero si tú buscas lo tuyo y no buscas lo del reino, no puedes vencer al diablo. Porque entonces si te acercas al reino inconmovible, entonces dice que tú vas a servir a Dios. ¿Me vuelven a poner Hebreos capítulo 12, versículo 28? Así que recibamos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud mediante él servimos a Dios. ¿Cómo vamos a servir? Agradándole con temor. Servimos a Dios con poder, autoridad, con gloria, predicando el reino. Y eso cambia todo. Entonces Dios quiere que tú sepas que se va a mover cielo y tierra. Solamente hay algo que no se va a mover: el reino de Dios. Y si tú dices: ven y se haga aquí en mi vida tu reino, no se va a mover tu vida. Se va a mover todo, mis hermanos. Pero Dios está formando el carácter de aquellos que son valientes, obedientes y son gente de pacto. Van a estar firmes y no se van a mover. Amén. Muy bien. En esta iglesia estamos
enseñando en reuniones de hogar. Es imposible que yo los conozca a todos o que yo trate con todos. Les comparto a todos porque busqué una palabra o estoy al pendiente de qué es lo que entiendo que Dios quiere hablar. Pero en esta iglesia hay redes. Aquí está la red de Rogelio y Susi, la red de Víctor y Margarita, de Emilio y Sarita, está ya Juan Manuel, está la red, no veo a Paco Zavala, está Poncho, está Germán, tampoco no veo a Abelardo. Hay redes. Esas redes cuidan reuniones. Todas las personas que quieren ponerle un yes a Jesús, no como los 12, sino como los 70. Porque cuando le obedecemos a Jesús se pone tan feliz y lo que va a hacer es desentronar al diablo en el lugar donde tú estés. Lo que Dios está esperando es que seamos obedientes. Todos en esta iglesia, no es ninguna obligación, no te vamos a obligar, pero todos deberían de estar en una reunión. ¿Por qué? Es donde el reino se está manifestando. Si no tienes una reunión, Germán, pásale. Germán Valdés está encargado de consolidación todos los domingos. Germán tiene los datos de las reuniones, pero dentro de poco nosotros estaremos haciendo o preparando los siguientes obreros, dentro de un mes. Y si tú estás dispuesta o dispuesto a abrir tu casa para una reunión, te pones de acuerdo con él. Si tú quieres asistir a una reunión, te pones de acuerdo con él. Él distribuirá a todas las redes para que esta iglesia esté bajo cubierta y en el reino. Amén. Hoy yo no quería venir a hablarles de que sean positivos. Hoy yo quería venir a hablarles del reino, que es el gobierno de Dios. No, a mí no me interesa hablar de religiones. A mí me interesa hablar del reino. Entonces, si usted está interesado en moverse en el reino, aunque tú le digas, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, pues sí, mi voluntad ya la puse ahí. Entonces, les enseñó a los discípulos esto y luego ya aprendieron y les dio poder, autoridad y palabras del reino. Entonces, si usted al final no está en una reunión, venga con él. Déjeme le digo algo. En Lucas aparece algo que no me gusta mucho. Dice Jesús que se subió y vio el templo. Si quieres puedes pasar. Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo te quise juntar como la gallina junta sus pollitos? Pero por no entender el día de tu visitación, destrucción repentina vendrá. Y le cayó destrucción repentina. ¿Qué era lo que Jesús quería hacer? Juntarla como la gallina junta los pollitos. ¿Dónde? En las casas. En las casas es donde estamos cuidando personas. Pero en las casas donde sí son bien recibidos, en las casas donde no son bien recibidos no podemos hacer nada. Entonces, si usted quiere ir a una casa o poner su casa, quiero decirles algo. Son los lugares donde Dios está formando héroes. Los que enseñan y los que oyen. Y aquí hay todos los que están en este momento son potencialmente los siguientes héroes de la fe que van a aparecer en un libro escritos en el cielo. Amén. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Dígale, Señor Jesús, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias por tu invitación.
las palabras del Evangelio. Pero también gracias por el reto que pones delante de mí, la palabra del reino. Señor Jesús, hoy recuerdo que tú nos enseñas a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo. Te lo pido, ayúdame a ser obediente, a ser valiente y a ser comprometido. Porque tú me escogiste con un propósito de ayudar a muchos otros a llegar al cielo. Gracias por tu amor. Amén. Amén.